¿Ese es el alcalde? Este es el alcalde, un hombre joven, ¿verdad? Tiene incluso otras fotos, ya por respeto incluso a él y su familia, aparece con la señora y una nenita chiquita, todos con la misma camiseta diciendo lo mismo. Pero es un escándalo. Sin embargo, el hombre sigue circulando por ahí, nadie le intervino al municipio, organiza sus actividades, habla de que mi presidente es Juan Guaidó, desconozco al señor Maduro, no sé quién es, un usurpador, un narco gobernante. Sigue ahí, imagínate vos. ¿Qué pasaría si acá, digamos, un intendente le dijera a Macri que es un narco gobernante? Digo, enseguida se pondrían en marcha algunos mecanismos institucionales, claro, lo revoca el mandato, no sé, hay algo. En la dictadura de Maduro no hay ningún problema, podés decir lo que quieras. Entrás, salís del país como hace Guaidó, se reúne, va y pide a la gente del Comando Sur que intervenga militarmente en Venezuela, lo cual revela que es un idiota, porque cualquiera que sabe lo que es una guerra, ¿él va a pensar acaso que si hay una intervención militar norteamericana, esa fuerza expedicionaria va a diferenciar chavistas de antichavistas? Van a entrar a Caracas matando a medio mundo, como hicieron en Libia, como hicieron en Bagdad, como hicieron en todas las ciudades en donde entraron, ¿verdad? O sea, no discriminan. Por eso hablo de que este Guaidó es un estúpido total. Al proponer eso, es un criminal, tiene su familia ahí, el hombre no se da cuenta, pero es tan idiota que no se da cuenta que al pedir una intervención americana, su propia vida y la de su familia está en peligro, no solamente los chavistas. Cuando vos tirás cohetes con drones, ¿no es cierto? No es que apuntan solo a los chavistas, no pueden. Además, mira, hay una estadística muy interesante que salió en Estados Unidos, no la tengo, no pensaba hablar de esto de acá, pero que hicieron varias ONGs de derechos humanos de Estados Unidos, en donde ellos estudian quiénes son las víctimas de los ataques de drones, ¿no es cierto?, que hace el ejército de los Estados Unidos. Bueno, básicamente la cifra es que el 90% de las víctimas son civiles que no tienen nada que ver con los terroristas. El 10% son blancos objetivos que el gobierno de Estados Unidos estaba buscando, pero el 90% son daños colaterales. Entonces, cuando Guaidó propone eso, lo hace de una mezcla de ignorancia y estupidez. No se da cuenta que es un tema que si se llega a dar esa invasión, va a ser un baño de sangre en donde morirán por igual chavistas y antichavistas. Pero bueno, el hombre realmente no le da la cabeza para pensar más allá de esto, ¿no? Atilio, nos recorriste, digamos, una larga trayectoria de injerencia norteamericana en nuestra región, en nuestro continente, pero esa injerencia no se da sin resistencias, ¿no? Sin luchas, sin inflexiones. Mencionaste la inflexión de México, un poco también estamos asistiendo en Argentina a un momento de intentar poner freno a un gobierno de derecha y poner freno, digamos, al resurgir de propuestas neoliberales. ¿Pensás vos que se abre una posibilidad regional para construir agendas populares emancipatorias desde abajo? Digamos, más allá de los gobiernos, ¿considerás que es un momento posible para resurgir estas propuestas emancipatorias? Y eso, a ver, es muy difícil hablar de vuelta de América Latina en su conjunto, dada la enorme heterogeneidad de situaciones, ¿verdad? En México hay una movilización desde abajo muy fuerte, ¿no es cierto? Un amigo común, Lucio Oliver, hablaba los otros días en Brasil de una especie de insurrección electoral. Lo que hubo en México fue una insurrección de carácter electoral que llevó al triunfo a López Obrador. En otros países tenés un panorama mucho más aplastado. Por ejemplo, Brasil, desgraciadamente, lo que se ve es un grado de desmovilización, de derrotismo, de desesperanza muy grande. Ahí, Brasil, el proceso es mucho más lento, ¿verdad? Una sociedad mucho más sometida, con una larga tradición de esclavitud, que no es una cuestión menor, y que Brasil, como el último país independiente del mundo en abolir la esclavitud, todavía yo creo que sigue siendo víctima de un rezago cultural propio de 4 siglos de esclavitud. No es una cuestión menor esa. Y esto impregna mucho las capas populares en Brasil,
introduciendo una cultura de sometimiento, de fatalismo, que bueno, que no existe, por ejemplo, acá en la Argentina, donde sí hay mucha más resistencia, muy fuerte. Por eso algunas veces aparecen en Brasil algunos eslogans, algunas consignas diciendo brasileño lucha como un argentino. Eso dicen eso. Lota como si fueras argentino. Y porque ellos no luchan así. Y hay un acontecimiento muy triste, cuando a Lula lo llevan a la prisión de Curitiba, se organiza un acto en Río de Janeiro para manifestar el repudio a esa medida, y a ese acto no van más de 20.000 personas, en condiciones en que estamos en una ciudad de 18 millones, no menos que tendría que haber ido ahí, tendría que haber sido 500.000 personas, y fueron apenas 20. Entonces, esto te habla de una resistencia muy, muy todavía embrionaria en Brasil, mucho más fuerte en Argentina, por eso el resultado de las PASO. Hay una resistencia creciente muy fuerte en Chile, que no logra tener todavía una expresión política. Fíjate, hay dos países en esta fascinante Latinoamérica, ¿no?, que es un continente que no lo cambiaría por ningún otro, por muchas razones, entre otras cosas por esta riqueza y esta heterogeneidad. Chile y Colombia son dos países en donde el nivel de movilización desde abajo es realmente impresionante. Pero los dos está ocluido la capacidad de que esa protesta logre penetrar en el sistema partidario, un sistema partidario absolutamente anquilosado. En el caso de Colombia del siglo XIX, todavía tenemos los dos grandes partidos del siglo XIX, liberales y conservadores, que son el eje, ¿no es cierto? Si bien ahora ha surgido una cosa nueva en torno a una alianza donde está el PC y Gustavo Petro, etcétera, pero aún son expresiones marginales. Lo nuevo, digamos, todavía no ha nacido con fuerza en Colombia. Y en Chile hay muchas tendencias muy fuertes, pero todavía la partidocracia, esa partidocracia que aplasta todo y que impide que esa vitalidad de la sociedad civil se exprese en la política, todavía no ha sido exitosa en justamente frustrar, abortar esa posibilidad. Pero ahí hay una resistencia muy fuerte. Las mujeres en Chile, por ejemplo, las jóvenes, durante un mes tomaron la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es realmente una cosa insólita, ¿verdad? Todo es oculto por la prensa y, por supuesto, la partidocracia ocultó todo aquello. Entonces, el panorama de la resistencia es muy complicado. Hay resistencias que se expresan políticamente, acá, por ejemplo, en la Argentina. Hay otras resistencias que no logran expresarse. Hay niveles de represión fenomenales también en América Latina. En Chile el nivel de represión estatal es muy fuerte, muy fuerte. Cualquier manifestación termina con represión de carabineros realmente absolutamente desproporcionada, lo dicen la prensa más objetiva internacional que está allá, es un escándalo. En Colombia están matando un líder social afrocolombiano, campesino o negro, etcétera, día por medio o cada 2 o 3 días, ante la total indiferencia de los grandes medios de comunicación, la indiferencia de la OEA, la indiferencia de la señora Michelle Bachelet, para quien parecería ser que el único país donde hay violencia es Venezuela, con ese informe trucho, escandaloso que redactó, que le redactaron a ella, se lo redactaron en el Departamento de Estado, ella le puso su firma. O sea, hay resistencias de diferentes modos, ¿verdad?, en la región. Hay resistencia muy fuerte también, pero que no logra canalizarse todavía bien en el Perú, por ejemplo, ¿verdad? Perú, los últimos 5 presidentes de Perú, mira vos, están o presos, o fugitivos, o suicidados. ¿Qué te habla eso? ¿Qué clase de democracia es esa? ¿Verdad? O presos, o fugitivos, o suicidados. Y con una presión muy fuerte, pero la organización política es una tarea muy complicada en este tipo de sociedad del capitalismo dependiente, periférico, hiperfraccionalizado, fragmentado, en donde las viejas identidades colectivas, que eran muy grandes, la clase obrera, el campesinado, las capas medias, ahora se ha disgregado todo eso. Y resulta muy difícil
crear estructuras de contención y de organización y articulación de segmentos sociales que se han ido dispersando. En el caso, por ejemplo, de Chile, a eso ha contribuido de una manera malévola justamente toda la legislación que se aprobó en los años de Pinochet, en donde prácticamente abolió el sindicalismo. Chile, que era un país con una presencia sindical muy fuerte, hoy tiene menos de cerca del 10-12% de la fuerza de trabajo sindicalizada. Nosotros en la Argentina estamos cerca del 35-40%. Chile antes estaba no tan alto, pero estaba más o menos cerca de nosotros. Y se ha fragmentado. Entonces todo eso hace que la resistencia exista, pero que no penetre en la vida política y dé lugar a una alternativa de recambio. Ese es un poco el panorama. Pero sería un error decir de que acá hay pasividad, hay aquiescencia. No la hay, solo que el paso a la política, el salto de la resistencia social a la política, siempre es un salto muy complicado y que no siempre se realiza exitosamente o se puede realizar exitosamente por las trampas que impone la democracia capitalista, que son muchas, ¿no? Bueno, muchos desafíos tenemos entonces nuestros pueblos por delante, ¿no? De fortalecimiento de la organización, de la conciencia popular. Son cosas claves. La organización es fundamental. Si hay algo que hizo el neoliberalismo en todos estos años en América Latina es desorganizar profundamente a nuestras sociedades, ¿verdad? Y sobre todo de las capas medias para abajo. Ahí la desorganización es total, mientras ellos se organizaban muy bien desde arriba. Esa es la otra cosa. Acá hay un fenómeno que es, por una parte, desorganizar abajo y organizar arriba. Después, la lucha por la conciencia, evidentemente ellos con el enorme poderío mediático que tiene, es una lucha muy cuesta arriba, ¿verdad? Es decir, pensar que aproximadamente el 92-93% de todos los circuitos de comunicación social que hay en la Argentina están en manos de los dos grandes oligopolios de Clarín y Nación. Entonces, una batalla muy desigual. Yo celebro que tengamos esta televisión universitaria y las de otras universidades acá en el país, pero digamos, la fuerza que tienen aquellos son verdaderos dinosaurios, ¿verdad?, de la comunicación, que tienen un poderío fenomenal. Pero bueno, de a poco las redes sociales están ayudándonos, ayudan también a ellos, pero nos ayudan más a nosotros. Yo por eso siempre digo que nosotros tenemos que utilizar esto. Este es un arma de comunicación, pero todavía no hay conciencia de que nosotros debemos convertirnos en productores de noticias y dejar de ser consumidores de noticias. Y yo uso una expresión que a la gente a veces le gusta mucho, aunque algunos se asustan, digo, este es mi Kalashnikov, mi rifle de asalto, ¿verdad? En la batalla. Estamos en una batalla de ideas, no me digan que no. En una batalla donde nos inundan de mentiras, de calumnias, de difamaciones, de tergiversaciones absolutas, ¿verdad? El discurso los otros días del ministro de Hacienda, hablando del reperfilamiento de la deuda, cuando quería decir default selectivo de la deuda externa argentina. Pero la prensa toma ese neologismo que no existe, ¿verdad?, a manera, como modo de engañarnos. Entonces, ante eso, bueno, la Kalashnikov, es decir, yo he tuiteado algunas cosas sobre esto y me parece que hay que hacer que la gente tome conciencia que tenemos un arma en nuestras manos y que tenemos que utilizarla. Y el arma es producir las noticias que los grandes medios no quieren dar a conocer. Y en esa lucha se pueden lograr resultados muy, muy importantes. Bueno, Atilio, gracias por participar en esa lucha, por contribuir con tu conocimiento, por desnudar el engaño. Bueno. Gracias por estar acá en la UNICEN y por ser parte también de las actividades que planificamos en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, soy yo quien les doy las gracias y hasta muy pronto. Entonces.